Aquí estamos una vez más, ¿verdad?, para predicar la palabra del Señor. Espero que esta palabra les sea de bendición. Vamos a empezar es- con con este pequeño bosquejo. Vamos, vamos a orar, vamos a ponerlas en las manos del Señor. Padre, en esta hora yo te doy gracias, Dios, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre, Padre, es tu misericordia. Yo te pido, Padre, que seas tú ministrando nuestras vidas, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, ministre a través de este medio, Señor. Cuida, Señor, esta computadora, esta transmisión, Padre, guárdala, Señor. Que no haya ninguna traba, Señor. Que seas tú, Señor, ministrando en el nombre de Jesús, y a ti daré gloria y honra por siempre. Así que vamos a empezar con esta enseñanza. El título se llama La honra que trae vida. La palabra, el versículo está en Efesios capítulo 6, versículo 2 al 3. Dice la palabra del Señor, dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. La honra que trae vida. Nosotros sabemos que en esto, que hay algo que el dinero no puede comprar, ni las cosas, ni nada de lo que referente al bienestar y a la vida. Podremos tener dinero, podremos tener muchas cosas, pero hay algo que nosotros no podemos comprar con todo el dinero que tengamos, y esto es el bienestar y la vida. Esto sí no lo compra el dinero. Y fíjese que la palabra del Señor habla algo bien claro acerca de esto. Y yo creo que es de mucha importancia para aquellos que queremos hacer la voluntad, queremos buscar del Señor cada día más, aprender de Él y ponerlo en práctica, que es lo más grande, ¿no? Porque de nada nos sirve saber y no ponerlo por obra. Pero la palabra del Señor dice que es un mandamiento que Dios puso. Y si no me equivoco, es el quinto mandamiento que Dios da a su pueblo, el cual es: honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. En, en la misma palabra el Señor habla acerca de un rico, el cual tenía muchos graneros, y este rico llegó esa temporada donde sus tierras le dieron mucha cosecha, le dieron muchas cosecha sus tierras, y dice la palabra del Señor que este rico decía: pues bueno, voy a tumbar mis graneros. Y los graneros se conocen como almacenamientos de alimento, o de todo lo que este rico sembraba. Tenía unos almacenamientos. La palabra de Dios no explica qué tan grandes eran esos almacenamientos, o sea, esos graneros. Pero dice la palabra del Señor que había llegado una temporada de abundancia. Y este rico dijo: bueno, pues voy a tumbar mis graneros, ¿no? Pero a veces uno se pone a pensar y dice: pero ¿por qué este rico quería tumbar sus graneros? Sus almacenamientos de cosecha, de alimentos y todo eso. Pues es que como ya tenía suficientes bienes, y por lo que le había dado ese año era suficiente, ya no podía cómo almacenarlo. Entonces dijo él: bueno, pues lo voy a tumbar, ¿no? Y voy a hacer otros pues más grandes para poder almacenar todo el dinero. Y entonces sí, ya cuando haga ese trabajo,
Entonces yo pues voy a disfrutar la vida, voy a tener suficiente pues, para vivir, ¿verdad? Sin preocuparme de todas estas cosas. Pero la palabra de Dios dice que se oyó una voz y dijo, si supieras, dice, que hoy vienen a buscar tu alma. O sea, diciéndole Dios que le había llevado su hora, la fecha donde él moriría. Y, y este rico no se imaginó de que, pues, de para quién serían sus bienes, ¿no? Ahí mismo dice la Biblia, y entonces, ¿para quién serán sus bienes? Pero eso es malo de tener, no, 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 sino que el Señor Jesucristo está enseñando algo importante que nosotros debemos de entender. El rico, aún a pesar de que tenía esos graneros llenos y aún a pesar de que tenía esos almacenamientos llenos, este, aún a pesar de todo eso, pues la vida, ¿no? Pues se le sería quitada. ¿Y quién? ¿Cómo? ¿Quién tiene potestad? ¿Quién tiene autoridad sobre la muerte? Solamente Dios. Pero este rico dijo eso, ahora sí voy a tener larga vida, no necesito que preocuparme ni nada de eso. Entonces el énfasis aquí es de que no importa lo que seamos o lo que somos o lo que tengamos o el dinero que tengamos en nuestro banco, etcétera, la vida no la podemos comprar. En la otra vez en mi trabajo estamos platicando acerca de esto, especialmente esto, donde conocía pues a un señor que él se dedicaba a cuidar las norias y eso todos los días y todo el día y toda la noche. Él trabajaba 24/7. Él se quedaba, de hecho, allá en el fil, en las locaciones, allá se quedaba él y pues él trabajaba todos los días. Y dice que él ya platicaba y hablaba y decía que solamente ya nomás le quedaba un año más de trabajo, porque él ya tenía suficiente para su retiro y pues ya no necesitaba más que trabajar. Y llega el año del COVID. A este hombre le pegó el COVID y murió. Así, de repente, ¿no? Nomás le dio el COVID y murió aquel hombre. ¿Y sus bienes y sus cosas dónde quedaron? Ahora, con esto no estoy diciendo que es malo tener, que no hay que no malinterpretar, no hay que poner atención a lo que se está hablando para entender a lo que me refiero. Pero la palabra de Dios habla bien claro y bien sencillo, es algo que el dinero no lo puede comprar, las cosas no lo pueden comprar, pero hay algo que lo da. Y aquí mismo dice en la Biblia, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Dice, para que te vaya bien y para que tengas larga vida. Bendito sea Dios, como lo dice en estas cosas. Ahora, una de las cosas que uno tiene que poner en cuenta siempre es quién lo dijo. Si lo habló un siervo de Dios, Pablo, Pedro, no. La palabra de Dios dice que ese era el quinto mandamiento de los 10 que se le habían dado a Moisés. Moisés tuvo que subir al monte Sinaí, ahí se le dieron sus tablas, las tablas de los 10 mandamientos. Y el quinto mandamiento, todos dicen, no harás esto, no harás lo otro, pero cuando llega al quinto, entonces viene el mandamiento con esa promesa, donde dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y para que seas de larga vida. Y aquí no lo dijo Pablo, Pedro, Moisés, no, aquí estas palabras salieron del mismo Dios que nos creó a nosotros, que nos creó
Él lo dijo, Él le salieron de sus palabras, de su boca salieron esas palabras, donde dijo: honra a tu padre y a tu madre, para que seas de larga vida en la tierra que Dios te da. Aquí dice que honres a tu padre y a tu madre. ¿Por qué lo dice? Porque muchas de las veces nosotros tenemos diferencias, ¿no? Tenemos diferencias en cuanto a nuestra madre o a nuestro padre. Muchos de nosotros jalamos solamente para un lado, o no, es que nomás por mi madre, o otros no, o es que nomás por mi padre. Entonces dice la Biblia: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y para que tengas larga vida. O sea, viejito y sin achaques. ¿Sí? Entonces, ¿qué es honrar? Honrar es valorarlos, apreciarlos, y es cuidar de ellos. Así es, sí, eso es honrar. Esa palabrita es eso. Entonces aquí en la palabra del Señor miramos en Mateo capítulo 15, versículo 4. Vamos a leer aquí la palabra de Dios. Mateo 15, 4. Mateo 15, 4 dice: porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero si vosotros decid: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiere ser ayudado, no necesitará más honrar a su padre o a su madre. Y así invalidáis la palabra de Dios por vuestras tradiciones. El 7 dice: hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrina preceptos de hombre. Aquí el mismo Señor Jesucristo habla acerca de eso. Les dijo a los fariseos, a los escribas de Jerusalén. ¿Por qué les dijo estas cosas? El Señor dijo: el que hable mal de su padre o de su madre. En otras versiones dice: el que maldiga. O sea, maldecir es que hable mal, desee lo malo contra su padre. O aquí dice el Señor mismo, el Señor Jesucristo mismo dice que muera. O sea, hay una sentencia, ¿no? Y es que uno no lo dice, sino lo dice la misma palabra de Dios. Es clara, es bien sencilla acerca de esto. Ahora, ¿por qué el Señor les estaba diciendo a los escribas y a los fariseos? Les andaba hablando acerca de que ellos habían puesto sus tradiciones y sus preceptos antes que la palabra de Dios. O sea, invalidaron, quiere decir que no le dieron el valor de la palabra de Dios, la cual el mismo Dios la dijo y se la dio a Moisés. O sea, aquí vemos cómo el Señor Jesucristo está hablando a personas que enseñaban estas cosas, que se suponía que debían de enseñar la palabra tal y como estaba escrita, tal y como Dios se la dio a Moisés. Entonces, la Biblia es clara de no hablar mal de nuestros padres y eso. ¿Por qué? Porque se merecía la muerte, ¿no? Pero estas personas que se suponían que debían de hablar la verdad, que se suponían que debían de enseñar al pueblo acerca de estas cosas, no lo estaban haciendo como debían, sino estaban invalidando la palabra y quitándole el énfasis que Dios daba
acerca de ella. ¿Qué era lo que realmente estaban diciendo estas personas? Estas personas, miren, ni siquiera estaban llegando a lo que el Talmud de los judíos dice, porque el Talmud es la tradición, la doctrina de ellos. Y decía que debía de darle respeto y honor a su madre y a su padre. Pero decía el Talmud que si en dada ocasión la madre o el padre, por ejemplo, decían, denme un vaso de agua, el hijo y la madre tenían que cumplir primero con el padre y luego después la madre. Eso es lo que enseñaba el Talmud. Ahora, la palabra de Dios dice que honra a tu padre, pero también a tu madre. Entonces ellos no estaban sujetando ni siquiera al Talmud, estaban enseñando otras cosas. ¿Qué estaban enseñando? Mire, estaban diciendo esto: que la ayuda que le iban a dar a sus padres o a su madre, que si ellos la daban al templo, a la iglesia, no tenían que darle nada a sus padres, que estaba bien con que trajeran las cosas a la iglesia, y que así pues no tenían que, que darle a sus padres la ayuda que necesitan, el cuidado que necesitan, etcétera, etcétera, la honra. Ellos estaban diciendo eso, invalidando la palabra del Señor y enseñando dogmas, doctrinas de hombres y no de Dios. Y eso se vuelve a repetir muchas de las veces, aún con los cristianos, ¿no? Con todas las personas, porque muchas de las veces uno enseña mal a sus hijos. ¿Cómo? Sí, está invalidando la palabra, así como estas personas. Ellos nomás de labios honraban al Señor, pero en realidad hacían otras cosas que no. Y hacía mucha gente que no, que se profesa y esto, ¿no? Pero, ¿cómo invalidan la palabra, no? ¿Cómo? Muchas de las veces hay problemas en el matrimonio. Y por el coraje, por el resentimiento que cargan, le enseñan a sus hijos mal. No, que tú qué vas a hacer con ese viejo, o tú qué le vas a hacer a esa vieja, y así, etcétera, ¿no? Tú no necesitas que nada, tú no necesitas que esto. Y le empiezan a enseñar doctrinas, dogmas, mal a sus hijos. Y el Señor Jesucristo dice claramente, y dice, ¿no? Nos dice a todos, sea cristiano o no sea, dice, hipócrita, ¿por qué están invalidando la palabra de Dios? ¿Por qué están enseñando cosas que no son? La palabra de Dios es clara y dice que tendremos larga vida y bienestar. ¿Con qué? Con honrar a nuestro padre o nuestra madre. La Biblia nunca dice si es tu padre mal, etcétera, malo, lo que sea, nomás honra a tu madre. No. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque ese viejo que tú le dices así, ¿no? Ese viejo, ese no se merece nada. Bueno, pues ese que no se merece nada, sobre su cabeza está algo que el dinero no lo compra. ¿Y qué es? Que te vaya bien y que tengas larga vida. Ah, pero es que esa vieja, su madre, es que esto, es que el otro, es que mi madre esto, es que... Bueno, o sea lo que sea, aunque sea su madre así, pero esa señora, esa madre, sobre su cabeza hay dos cosas: que no lo compra el dinero, ni los doctores, ni nada, sino que sobre su cabeza está el bienestar y está la vida. Y eso no lo compra nadie. Entonces, el Señor Jesucristo dijo, no maldigáis a vuestros padres. Y ahí dice bien claro, quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Qué tremendo. Pero es cierto, es algo que uno tiene que tomar en cuenta. Tiene que tomar uno en cuenta. A veces son cosas que
que no le enseñaron a uno, que no le hablaron y cosas de esas, y a veces uno dice y hace cosas que no debe, y a veces es mejor conocer las cosas antes de hacerlas, saber lo que estamos haciendo, saber lo que estamos enseñando a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros enseñamos a nuestros hijos mal, los guiamos por un camino de destrucción, lo enviamos por un camino de muerte. Por eso la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos. O sea, hay pensamientos que a la gente cree que están bien. Hay cosas que la gente cree que está haciendo bien. Pero al final, dice, son caminos de muerte, son enseñanzas de muerte, son enseñanzas que no te llevan a bien. Entonces, cuidemos lo que hablamos. Hay que darle el valor a la palabra de que así como está escrita, así es. A muchos de nosotros tal vez no nos gusta, ¿no? Y eso. Y tal vez muchos digan, no, está loco, es hermano, o lo que sea. Bueno, haga lo que quiera, ¿no? Aquí uno tiene libre albedrío. Usted no cree o etcétera. Bueno, pues ya es su criterio. Aquí estamos en una democracia, ¿no? Podemos hablar lo que queremos. Así tan sencillo. Pero bueno, yo sé que para una persona va a ser de bendición esto. Y el Señor Jesucristo enseñó estas cosas, de que no invalidemos la palabra, sino que hablemos la palabra de Dios. Aún a pesar de que no nos convenga, ¿no? Porque yo creo que a estas personas les convenía que les dijera, no, no le necesitas que darle a tus padres, tráelo a la iglesia y eso se cancela. Y no, nada. No, a la palabra dice, honra a tu padre para que te vaya bien. Entonces, así tan claro es. En primera de Timoteo, capítulo 5, Primera de Timoteo, cinco cuatro. Dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, hasta los nietos aquí están añadidos, ¿no? Dice que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar, a dar lo que te dieron, eso quiere decir recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Fíjese que hasta Timoteo predicaba esto. Este Timoteo predicaba acerca de honrar a nuestro padre y a nuestra madre, que los recompensáramos. ¿Por qué tenemos que recompensar a nuestro padre y a nuestra madre? Bueno, pues algo muy sencillo, ¿no? Ellos nos dieron techo, alimentos, etcétera. Tenemos que regresarle lo que ellos nos dieron. Tenemos que dar, porque esto es agradable a Dios, así dice Timoteo. Dice la palabra del Señor, esto es agradable a Dios, recompensar a tus padres. Recompénsalos lo que ellos hicieron por ti. Hay muchos padres que han hecho muchas cosas por sus hijos, y aun aunque ellos no los vean ni nada, pero sus padres hicieron mucho. A veces uno, ¿verdad?, se pone en tantas cosas, pero Dios, tuvo que agarrar a su madre y a su padre para formar a usted o a uno, ¿no? Tenía ciertas facciones para ponernos a nosotros, para sacar este Francisco, ¿no? Con estas orejas, estos ojos, esta nariz, esta boca, estos labios, todo. Dios usó a mi padre y a mi madre para que yo naciera, y así con todos nosotros, aunque usted no lo crea. Hay gente que dice, no, pero yo fui obra de una violadora y lo que sea. Pues bueno, pero todo es permitido. Dios quiso que usted naciera, y pues si fue de ese modo, bueno, pero usted nació, ¿no? A mucha gente que a lo mejor tal vez cuando escuche esto va a decir, no, hermano, es que a poco Dios está en contra del que... Bueno, pero la Biblia dice que no cae ni una hoja a tierra, sino es la voluntad de Él. Así es que hay que recompensar a nuestros padres. Y a veces, fíjese que la vida no se compra con dinero, ¿no? Ya lo he repetido varias veces, pero es necesario que nosotros lo entendamos. En la palabra de Dios, cuando fue tentado el Señor Jesucristo con Satanás, fíjese, yo creo que tome algo en cuenta. Viene Satanás y le dice al Señor, póstrate a mis pies, y si te postras a mis pies,
y me adoras, te doy todas estas cosas, te doy todos estos reinos, todo esto te lo doy. Y dijo el Señor algo bien importante, dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos pelear si no sabemos, ¿no? Lo que estamos... Bueno, entonces, un ejemplo, ¿no? Puede venir el diablo y te va a decir, te voy a matar. Y uno puede decir, no me puedes matar, escrito está, si honras a padre y a madre, serás de larga vida. Así está en la Biblia. No se muere, yo le aseguro eso. A lo mejor usted dirá, no, pero ¿qué? Bueno, ahí está en la palabra del Señor. Así dice la Biblia. Así le respondió el Señor. Escrito está, Señor, tu Dios adorará. También uno puede decir, escrito está, si honro a mi padre y a mi madre, seré de larga vida. Él es el dueño de la vida. En Jeremías, vamos a ver Jeremías. Jeremías 1, si no me equivoco es 1:4. Dice, y vino palabra del Señor diciendo, antes que yo te formara en el seno materno te conocí, y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. De antes, desde el vientre, Dios ya le había dado el propósito, ya tenía escrito la vida del profeta y tenía el propósito y pues como tal el nacimiento, porque pues él dice, aquí dice el Señor que él lo conoció antes de las cosas, y así es. Dios nos conoce a nosotros muy bien. Dios sabe nuestro principio y nuestro fin. Él sabe nuestra historia, cómo vamos a terminar. Él sabe todas las cosas por las cuales vamos a pasar. Él sabe hasta qué fecha y qué día vamos a morir, así tan sencillo. Ahora, Dios nos tiene trazada nuestra vida. ¿Sí? Así como se oye. Dios tiene trazada nuestra vida y también, como tal, nuestra muerte. En Eclesiastés 8:8 dice, ¿quién tiene potestad sobre la muerte? O sea, ¿quién tiene autoridad? Nadie. Nadie puede pagar, nadie puede hacer nada, si no hay uno nomás. Solo Dios. Él tiene específicamente el día en que nosotros nos vamos a morir. En Isaías cuenta la historia, cuenta la palabra de Dios, una historia acerca del rey Usías, donde se le presenta al profeta Isaías y le dice, alista tu casa porque ciertamente morirás. Alista tu casa porque ciertamente morirás. Tenemos una fecha donde vamos a morir. Cada uno de nosotros, Dios nos conoce exactamente todas las cosas. Y dice la palabra de Dios que llegó el profeta y le dijo, vas a morir. ¿Y quién lo puede parar? Nadie. Solamente Dios tiene potestad sobre eso. Nadie. Y el rey Usías sabía bien que así era. Y se dio la vuelta el profeta Isaías y se fue. Iba caminando hacia afuera y este rey se volteó hacia la pared y dijo, Padre, yo te he servido. Escuche bien lo que dijo este hombre. Yo te he servido. He hecho lo que tú has dicho. Me he esforzado por servirte, por hacer tu voluntad. Y ahora ya me tocó mi fecha, ya me voy a morir. Pero te pido en esta hora, te pido que me des más de vida. Tenía una fecha donde iba a morir, pero el Señor
le alargó 15 años más de vida. 15 años más. Y así lo hace Él. Así lo hace, Él no cambia, Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, Él por los siglos. Él lo sigue haciendo. Porque Él es Dios, Él tiene el poder, Él tiene la potestad. Nosotros no, pero Él sí. Aquel rey sabía. Y Él le había servido a Dios. Y había conocido. Se había esforzado, tal vez no era el perfecto ni nada, pero Él había servido a Dios con todo su corazón. Y Dios lo sabía. Y cuando se le dio esa palabra, ¿sabes qué? Ya se llegó la fecha, ya se caducó, te vas a morir. Ya no hay nada que se pueda hacer. Llega el profeta, pum, lanza la palabra, se va. Pero no se quedó con eso. Él se quedó y oró a Dios. Y le dijo, Padre, concédeme más tiempo. Yo he hecho cosas. He buscado tu rostro. Y Dios le alargó la vida. Bendito sea nuestro Dios. Poderoso, precioso. Así que Dios dice en su palabra, honra a tu padre y a tu madre. Sabe que si usted les da a sus padres, usted va a ser una persona bendecida, usted va a ser una persona de larga vida. De larga vida. Si honramos a nuestros padres, no lo critique, no hable mal, cuide sus palabras. Hay que honrarlos, hay que cuidarlos, hay que darles, esforzarnos para darles aquello. Y lo que nosotros no podemos comprar con dinero, Dios nos lo dará, porque Él lo dice en su palabra. Honra a tu padre y a tu madre y te va a ir bien. Y vas a ser de larga vida. Amén y amén. Así concluimos con esto. Vamos a hacer una pequeña oración, ¿no? Ahí que está usted, ore a Dios, hay que orar, ¿no? Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Y te damos gracias, Dios, por nuestros padres. En esta hora, Señor, nosotros bendecimos a nuestros padres. Yo bendigo a mi madre en el nombre de Jesús. Señor, yo deseo para ella sanidad. Yo deseo para ella, Padre, bendiciones que sobreabunden. Padre, prospera, Señor. Multiplica su dinero en el nombre de Jesús. Señor, que lleguen bienes del norte, del sur, del este y del oeste. Que caiga sobre su casa, sobre su vida en el nombre de Jesús. Yo bendigo a mi madre en el nombre de Jesús. Padre, si he hecho algo, Señor, si he hecho algo en contra de mi padre, Padre, perdóname, Señor. Perdóname, Señor, si he hablado, si he dicho una cosa de mi padre o de mi madre. Perdóname, Señor, no fue mi intención. Perdóname, Padre. Límpiame, Señor, con tu sangre. Gracias, Señor, por tu perdón. Y a ti daremos siempre la gloria y la honra por siempre. Amén y amén. Que Dios lo bendiga, Dios lo guarde y espere la transmisión porque vamos a seguir con esto. En el nombre de Jesús.